Shalom Abraham, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 41 del Tratado de Gitín. Vamos a comenzar en la página anterior, en la Mishnah. Nos dice así: Eved, Sheasao Rabo Apotiki Leajerim. Es decir, un siervo, que Naanita estamos hablando, que su amo lo hizo apotiki. ¿Qué es apotiki? La hipoteca, es decir, hipotecó algo con el esclavo. Veshigrero. Ahora, por ejemplo, vamos a traer un ejemplo. Viene Rubén, tiene un siervo, y le pide un préstamo a Shimón. Y Shimón le dice: ¿cuál es tu garantía de pago? Y dice: mi esclavo. Bien, ahora recibió el dinero. ¿Y qué hizo con el esclavo? Lo liberó. Shurat Adin, la ley básica, ¿qué diría? Ena Evet Hayav Klum, ahí el siervo no debe nada. ¿Qué hizo? No hizo nada. Él era la hipoteca, lo liberó, ya es un hombre libre. Pero pero Tikuna Olam, Kofinet Rabo, Veoseo todo Benjorim. Pero por el correcto funcionamiento del mundo, se obliga al amo a que le haga una letra de liberación, una carta de libertad. Vekotev Shtar, y escribe un documento. Aldamab, el siervo escribe un documento que se compromete a pagar su valor. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Enokotev, Rabbi Shimon ben Gamliel dice: no escribe nada y no se compromete a nada. Ela Meshachrer, sino que está libre. Entonces aquí hay muchas dudas. ¿Quién tiene que escribir? ¿Quién libera? ¿Quién es el amo que libera? ¿Quién es el que escribe el documento? ¿Quién es el que tiene la deuda? Todo eso lo va a explicar ahora la Gemara. Dice la Gemara: Ebed, Shasaur Rabba Potiki, Meshachrero, un siervo cuyo amo lo utilizó como hipoteca y ahora lo liberó. Lo liberó, perdón. Pregunta la Gemara: Meshachrero, ¿quién lo liberó? Amar Rab, dijo Rab. Rabbo Arishon, el primer amo, aquel que lo hizo que sea la hipoteca. Ahora, y explica entonces ahí, continúa explicando las palabras de la Mishnah. Shurata din, la ley básica, ena evet hayav klum, el siervo no debe nada. Le rabó sheni, es decir, el siervo no le debe nada al segundo, aquel que lo tenía él como pago posible de la hipoteca. Le rabó sheni. ¿Y el motivo cuál es? Que de Raba, como aquello que dijo Raba. Llamar Raba, pues dijo Raba: Hekdesh, Hametz, Veshihrur, Mafkin, Mide Shibud. Es decir, el Hekdesh, es decir, consagrar algo para el Bet HaMikdash, o algo que es Hametz en Pesach, o la libertad de un siervo. Si esas tres cosas fueron tomadas como hipoteca, Mafkin, Mide Shibud, es decir, en el momento en el que se hacen Hekdesh, o que liberan al siervo, o que llega Pesach y esos Hametz, desaparece esa shibud, es decir, esa que está servido a, ¿sí? Esa vínculo de servidumbre, vamos a decir. ¿Qué quiere decir? Que si una persona viene y dice: te presto dinero, préstame dinero. Ok, ¿qué pones de garantía? Tengo un almacén de harina. Ok, llega Pesach, no pagó su deuda, llega Pesach y se hace Hametz, y esa harina deja de ser garantía de ningún préstamo. Muy bien, lo mismo ocurre entonces con el siervo. Si el siervo era la hipoteca y quedó liberado, automáticamente ese vínculo del siervo queda anulado. Era mi penético una olam, pero por causa del correcto funcionamiento del mundo, Shemayim Saenu Bashuk, pero no lo hacemos así. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si el segundo amo, el que lo iba a recibir a este siervo como pago de la deuda que no se le pagó, se lo va a encontrar en el mercado al siervo y le va a decir: tú eres mi esclavo, tú deberías ser mi esclavo, y lo va a humillar, le va a hacer problemas. Entonces, para evitar eso, entonces dijeron: no funciona así. Vayomerlo, Abdíata le va a decir: tú eres mi siervo, ¿sí? Y por medio de esto le va a salir un mal nombre a esta persona, al siervo. Confirme Rabó Sheni, por lo tanto se le obliga a su amo. ¿A quién? Al segundo,
aquel que lo hubiese recibido si no se pagaba el préstamo. Veoseo Toben Jorin, y entonces le escribe una carta de libertad. Y por lo tanto, el siervo escribe un documento en el que se compromete sobre el valor con el segundo amo. Yo, que era esclavo, mi valor era tanto y ahora me comprometo a devolverle ese dinero a fulano. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Ena Evet Kotev Ela Meshachrer. Rabbi Shimon ben Gamliel dice, no, el siervo no escribe ninguna deuda, sino que queda libre. Pero ¿quién escribe? El primer amo, Kotev, el primer amo escribe sobre el valor del siervo una carta de compromiso de deuda y él es el que va a tener que pagar. Pregunta la Gemara, Bemaika mi pligue, ¿dónde está la discusión? Dice, Bemazik Shibudo Shelhavero, sobre aquella persona que daña algo que esté hipotecado para su compañero. Ahí está Kamipligue, ahí discuten. De Mar, Sabar, pues un sabio, es decir, Rabban Shimon ben Gamliel opina, Hayab, que aquella persona que daña un bien hipotecado a otra persona tiene que pagarlo. Mar Sabar, Patur y el otro sabio, los Jajamim, opinan que está exento. Es decir, aquí qué daño causó. La persona que tomó el préstamo y puso como hipoteca al siervo, cuando lo liberó, está dañando la hipoteca de otra persona. Entonces ahí un sabio opina que tiene que pagar y el otro sabio opina, y los Jajamim opinan que no. Idmat Lami, así también fue dicho, Amazik Shivudosh el Javero, una persona que daña lo hipotecado para un compañero. Banu le Mahloket, ahí vinieron a discutir Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbanan, los sabios, y Rabban Shimon ben Gamliel, como hemos visto en nuestra Mishnah. Continuamos explicando la Mishnah, y dice Ula Amar, dijo Ula, aquello que estudiamos en la Mishnah, que lo van a liberar al siervo, ¿quién lo liberó? Mishechrero. Dice aquí, Ula Rabosheni, el segundo amo, no el primero que lo puso al siervo como hipoteca, sino el segundo, el que lo iba a recibir en caso de impago. Y por eso dice Shuratadin, la ley básica, en Abed Hayav Klum, el siervo no debe nada. Be mitzvot. Mishum Sheen Ashichrur Hal. Es decir, ahora no recae esa liberación. Él a mi pene tikuna olam, pero por causa del correcto funcionamiento del mundo, Sharei Yatza Alav Shem Ben Jori. ¿Por qué? ¿Por qué a fin de cuentas él tiene que escribir una carta de libertad? Porque si el segundo amo dice, yo liberé a fulano, entonces ahora todo el mundo va a escuchar que esta persona liberó a tal persona que era esclavo. Y lo van a ver y van a decir, es un hombre libre, es un hombre libre, es un hombre libre. Va a correr el rumor, pero en realidad no lo es. Y le van a ver que no cumple con mitzvot, que no hace. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Kofin et Rabo Arishon, se lo obliga al primer amo, Veose Oto Ben Jorin, y lo libera. Vekotev Shtar al Damav, y escribe el siervo un documento que se compromete a pagar su valor. ¿Sí? La máxima Ben Gamliel Omer, Eno Kotev, Ela Meshachrer Kotev. Es decir, no escribe ningún documento el siervo, no se compromete a pagar nada, sino el que lo liberó es el que escribe el documento. De Maika Biplique, ¿dónde está la discusión? Dice, Ezek Sheenonikar, sobre un daño que no es reconocible, no se ve a simple vista. Ahí Kamiplique, ahí están discutiendo. Marsabar, Ramash Gamliel opina, Shemezek, se llama un daño y por lo tanto tiene que pagar la persona que lo causó. Marsabar y los sabios opinan, lo Shemezek no se llama causar un daño. Muy bien. Entonces ahora tenemos dos explicaciones de la Mishnah. La primera explicación que dice que es el primer amo el que lo liberó al siervo y que por Tikuna Olam se le obliga al segundo amo a escribir una carta de libertad y el siervo se tiene que comprometer a pagar su valor. Rabbi Shimon ben Gamliel dice no, el que libera paga. Muy bien. La segunda explicación, ¿cuál es? Que el segundo amo, es decir, el que dio el préstamo que tiene a ese siervo como pago en caso de que no se le pague de su deuda, liberó al siervo. Y por causa de Tikuna Olam, el primer amo tiene que, el que ahora mismo es amo del siervo, lo tiene que liberar. Y Rabbi Shimon ben Gamliel dice, solamente escribe el compromiso de pago aquel que liberó al siervo. Muy bien. Ahora, pregunta de Gamara, Ula, Maitama lo amar que Rab. ¿Por qué Ula no explicó como Rab la Mishnah? Amarleja te va a decir, Shene Rabo Keritle. Es decir, ¿qué dice ahí en la Mishnah?
Dice, le escribe al Sheni. A ver cómo dice. Dice, mi peneti kuna olam kofimet rabo. Se lo obliga a su amo. ¿Quién es el que es el amo del siervo? Por ahora solamente el primero. Bien, rabo keritle. Verrab y Rab, ¿cuál es el motivo que no dijo como Ula? Él te va a decir, amarle Harab, Shni Meshachrer Keritle. Ahí habla de el que lo liberó. Y eso se refiere al segundo. Idmar, así también fue dicho. A Osesa de Apotiki Leajerim, una persona que viene y hipoteca su campo. Ushtafa Nahar, y se desborda el río y inunda el campo, lo echa a perder. Ami Shapir Nae, Ami Shapir Nae, que era el nombre del sabio, que era una persona muy, muy bella, así lo llamaban. Amar dijo Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan, Eno Gobe Mishar Nehasim. El que tiene esa deuda, perdón, el acreedor no puede cobrar de ningún otro bien. Es decir, el préstamo, la hipoteca era sobre un campo, ese campo se echó a perder, perdiste. ¿Sí? Me perdí yo ahora. Ahora, Abu de Shmuel Amar, Abu de Shmuel dice, el padre de Shmuel dice, Goben Mishan Hatzim puede cobrarle el resto de bienes de esa persona. Amar Rabnacham Bar Yitzhak dijo Rabnacham Bar Yitzhak, Mishum de Ami, Shapir Naehu, Omer, Shamata de los Shapirian. Dice, ¿acaso este Ami, el guapo? ¿Sí? Shapiru, ¿sí? Shapir Nae, que es guapo. Y por lo tanto, por eso está diciendo enseñanzas que no son bonitas, que no están bien. Está diciendo tonterías. Tetargem Shemaate. Vamos a explicar, ¿sí? Las palabras. De amarle, de que le dijo, el lo ve al malvé. El que presta al que pide prestado. Lo haya leja peraón, el amizó. Es decir, el que presta, el que pide prestado, perdón, le dice al que presta, vas a poder cobrar solamente de este campo. Lo oye leja peraón, el amizó. En ese caso, es que va a decir, se inundó el campo. Se inundó el campo, saliste perdiendo. Porque no puedes cobrar de otro lugar. Pestaña, así también se enseña una veredita. A Osesa de Opoti que le ajer, una persona que hipoteca su campo. Ushtafanahar, y lo inundó, se desbordó el río. Begobe Mishan Hasim puede cobrar el resto de bienes. Y mamarlo, pero si le dijo, lo yeleja peraón el amizó, solamente vas a poder cobrar hipoteca de este campo, en Ogobe Mishan Hasim, ahí no va a poder cobrar de ningún otro bien. Tanya y Daja así también se enseñó en otro lugar. A Osesa de Opotiki le va al Job. Una persona que toma un campo y lo hace como hipoteca para una deuda o lo pone para la que tú vas de una mujer. Govin, Mishar Nehasim, los acreedores pueden cobrar de los otros bienes en caso de que ese campo tenga un percance. El deudor, el acreedor cobra de otros bienes y ya en pero la mujer no puede cobrar su ketubá de otros bienes. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque para eso, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que ir a un bedín y a otro bedín y pelearse por aquí, pelearse por allá. La mujer no va a hacer eso. Entonces solamente puede cobrar del campo que estaba marcado en su ketubá. Segunda Mishnah del día de hoy. Dice, una persona que es medio sierva y medio esclava. O al revés, medio esclava y medio sierva. Es decir, que tenía dos socios que tenían un siervo. Uno lo liberó y el otro no. Obed el rabo yomejad, betatzmo yomejad. Libre Betilel. Entonces, ¿cómo tiene que actuar esa persona? Es medio libre, medio esclavo. Betilel dicen, los sabios de Hillel dicen, bueno, domingo trabaja para su amo, lunes libra. El martes trabaja para su amo, miércoles libra. El jueves trabaja para su amo, el viernes libra y Shabbat de Shabbat. Otra organización. Un día trabaja para su amo, otro día libra. Bechamay Omrim. Bechamay dice, Ticanta de trabo. Dice, no, de esa manera le arreglaste el problema a su amo, que no va a perder nada. Betasmo lo ticanten, pero al siervo en sí mismo no le habéis ayudado en nada, porque Elisa Shifja y Afsha, casarse con una sirvienta no puede, porque es medio hombre libre.
y ese hombre libre no se puede casar con una sirvienta. Beat Jorin y Afshar, casarse con una mujer libre no puede. Shekebar Hetzio Evet, porque ya una parte de él es siervo todavía. Yebatel, entonces, ¿qué vamos a decir? Que Deo, que no tenga hijos. Balón y Brao Lamela le pedía Beribia, ¿y acaso el mundo no fue creado para que haya hijos en el mundo? Shenemar lo tohu bara la shevet yetzara. Es decir, no lo creó el mundo para el tohu, para el vacío, sino que lo creó para habitarlo. Para eso fue creado. Era mi penético una olam. Entonces, ¿qué se hace? Por el correcto funcionamiento del mundo, Kofine Trabó se obliga al amo, Beoseo Menjorín, y entonces le da una carta de libertad. Shtar al Hatzidamav. Y le escribe el siervo a su segundo amo, que lo está liberando ahora, un pagaré por la mitad de su valor. Hazru, Betilel, volvieron Betilel, Lejorot que dice Bechamay. Se retractaron y enseñaron cómo lo que dijo Bechamay, esto mismo que hay que liberarlo obligatoriamente. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una breita, Ameshachrer Hetzi Abdo, una persona que libera la mitad de su siervo. Rabbi Omer, Rabbi dice, Caná, es decir, el siervo adquirió su propia libertad de la mitad. Bajamim Marim y los sabios dicen, lo Caná, no adquirió esa libertad. Amar Rabba, dijo Rabba entonces, Mahloket, esta discusión que hay entre Rabbi y los Jajamim es Bishtar, cuando la libertad la dio con un documento. Le escribió, yo te libero la mitad de mi parte que corresponde. De Rabbi Sabar, que Rabbi opina, Efde lo nifdata, Vefda lo nifdata. Es decir, que dice ahí el versículo, en cuanto a una sirvienta que es medio libre, dice, Vefda lo nifdata. Es decir, y liberada no fue liberada. O jufsha lo jupasa. ¿Sí? Ahí dice lo ni tan la. No se le dará a ella. Ahora, une, makish, shihrur, estarle kesef. Es decir, une el concepto de liberar con un valor económico, es decir, ¿qué va a ser? Ofda es que se redimió, pagó su deuda, le pagó al amo y entonces queda libre. O jufsha, que es jufsha, que le da la libertad. Es decir, uno es kesef y otro es un documento. Entonces, unió estos dos conceptos de libertad con dinero o libertad con un documento. Dice, Maques es igual que la libertad que se hace con el dinero, vínculo, benjeció, ya sea que se libera todo el siervo o que se libera solamente una parte de él. El vínculo de benjeció. Y por eso dice que se puede liberar a medio siervo y Cana adquirió. Ahora, Gabanán, que discuten con Rabbi sobre esto, ¿qué opinan? Dice, Gamre, esto lo aprendemos de una que es de la Shabbat, en realidad. ¿Qué dice la que es de la Shabbat? Dice la que es de la Shabbat. La que es de la Shabbat es sobre la palabra la, a ella. La meisha. Se aprende de un versículo que habla sobre la mujer y que dice ahí la, a ella. Maisha lo igual que yo no puedo divorciar media mujer, tampoco puedo liberar medio siervo. Bien, Bekatabla le escribirá para ella un documento de divorcio. Yo no le puedo divorciar la mitad de la mujer, tengo que divorciarla o toda o nada. De la misma manera, también está dicho la, Asher Natan la, para la sirvienta. Entonces, o la libera enteramente, o no la puede, o no puede liberar una mitad solamente. Bien, entonces dice, Maisha Hetzialo, Afe Nami Hetziolo, Abalbequesef, pero si es con dinero, libre alcohol cana, todo el mundo está de acuerdo que si el siervo pagó la mitad de su libertad, entonces adquirió esa mitad de la libertad. Porque Peduyá ven a Peduyá. Muy bien. Lema Behaika Miflige. Digamos que la discusión está aquí. Lemar Sabar Hekesha Adifa. Un sabio opina, Rabbi, es decir, opina que el Hekesh tiene más fuerza que la Gezerá Shabá. Umar Sabar, Gezerá Shabá Adifa. Y el otro sabio, los Jajamim, opinan
que el Gezerá Shabbat tiene más fuerza que el Ekesh, que el unir conceptos en la Torah. La Gemara de dice lo. Kule alma Gezerá Shabbat adifa. Todo el mundo está de acuerdo que la Gezerá Shabbat tiene más fuerza. Porque viene del Sinai. Beshani Aja, y aquí es diferente en cuanto a la liberación de medio siervo con un documento. De Ika le Miprach, ¿por qué? Porque podemos poner una oposición a la Gezerá Shabbat. Male Isha, igual que la mujer, Sheken en Ayotzea Bekesef, que la mujer no se puede divorciar con dinero. Es decir, ¿cómo se adquiere su libertad de la mujer que está casada? O con un get, o con la muerte del marido, pero no con dinero. Entonces, tomar Bebel, Bekesef. Entonces, ¿qué vas a decir con el siervo que sí puede salir con dinero? Si sí puede salir con dinero, vas a poder decir, bueno, a lo mejor también puede salir la mitad. No es exactamente igual la ley de la mujer que la ley del siervo. Pero Rabbi Yosef Amar dijo, Rabbi Yosef Mahloket Bekesef. La discusión entre Rabbi y los sabios es sobre dinero, es decir, si se adquirió con dinero. Es decir, que el siervo pagó la mitad de su valor a su dueño. Rabbi Sabar, Rabbi opina de lo nifdata. ¿Cuál es la explicación de esto? Y redimir no fue redimida. Peduyá, ven a Peduyá. Es decir, que Bevda fue redimida, pero lo nifdata, pero no fue redimida del todo. ¿Cómo es eso? Porque solamente redimió la mitad. Verabanán Sabri y los sabios que opinan de Bar Torah, Kirshon Beneadam. Libra Torah. Es decir, no. ¿Por qué repitió la Torah Benifda lo nifdata? Porque es la forma en la cual hablan las personas. A Balbestar, pero si es con un documento de Ibracol, lo que nada. Todo el mundo está de acuerdo que no adquirió esa mitad de su liberación. Pregunta la Gemara sobre Rabbi Yosef. Métibe, vamos a tener una oposición. A Meshacher de Abdo Beshtar, una persona que libera la mitad de su siervo con un documento. Rabbi Omer Kana, Rabbi dice adquirió. Marim Lokana, y los sabios dicen no adquirió. Y Yufta de Rabbi Yosef, y Yufta, esto es una oposición, pero la opinión de Rabbi Yosef vemos claramente aquí que está diciendo que Rabbi dice que adquirió su libertad y los Jajamim dicen que no adquirieron su libertad y está diciendo claramente con un shtar, con un documento, cuando Rabbi Yosef dijo que con el shtar, le cule alma, todo el mundo está de acuerdo que no adquirió. Entonces, ¿qué te va a decir? Dice, Beshtar, de pligue. Solamente la discusión está sobre qué? Sobre el tema de si liberó con un documento. A Balbequese lo pligue, pero si es con dinero, no discuten. Lema te betiyufta de Rabbi Yosef betarte. A lo mejor podemos decir entonces que esto es una oposición para Rabbi Yosef en las dos cosas. También en lo que dijo que el documento, todo el mundo está de acuerdo que no adquiere. Y también en aquello que dijo que discutieron sobre el hecho de si es con dinero, si se adquiere la libertad o no. Amarle a Rabbi Yosef, ¿qué te va a decir Rabbi Yosef? Pligue, Ishtar, luego dime qué es. Es decir, discutieron, la discusión está sobre si se adquiere la libertad con ese documento, la media libertad. Y lo mismo ocurre, también discutieron sobre el dinero. Deja de que mi pligue. Ahora, aquello que enseñamos en la Bereitá, que su discusión, Beshtar, es solamente sobre el documento. Le odiajá cojo de Rabbi para enseñarte, la fuerza de Rabbi. Que incluso un shtar, un documento, que podríamos aprenderlo de la Gezerá Shabbat, que no sirve para liberar la mitad del siervo, también ahí discute y él opina que sí que sirve. Pregunta entonces la Gemara. Me le pligue Bekesef. ¿Y por qué no discuten entonces sobre el dinero? Leo Diajá Kohan de Rabanán para enseñarte de la fuerza de los sabios. Dice, Koach de Etera, Adifle. Entonces ahí viene y dice, hay un principio general en toda la Torah que dice, es preferible mostrar la fuerza de aquel que permite y no de aquel que prohíbe. Prohibir, todo el mundo puede prohibir. Permitir, no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Y el que lo hace, entonces viene la Gemara y recalca la fuerza que tuvo para permitir. Tashma, ven y escucha. Verdad. Y la liberó, Yahol la col, a lo mejor quedó liberada para todo. Talmud Lomar, por eso viene el versículo y dice, lo nifdata, no fue liberada. Es decir, fue liberada, pero no fue liberada. Ahora, y lo nifdata, entonces es así, cuando dice no fue liberada, Yahol la col, a lo mejor no fue liberada del todo. Talmud Lomar, verdad, pero dice la Torah que sí fue liberada. ¿Cómo es esto? Peduyá, ven a Peduyá. Queda libre, pero no queda libre. De Kesef, Ubeshabe Kesef. Con dinero o con un valor equivalente de dinero.
Ven liela bekesef. Y esto únicamente funciona con dinero. Bishtar minayin, ¿de dónde? Perdón, lo aprendo solamente para el dinero, porque pidión tiene un concepto de un intercambio económico. A la Bishtar minayin, ¿de dónde yo sé que también funciona para un documento escrito? Talmud lomar, veda lo nifdata, o jufsha lo nitan la, o libertad no le dio. Ulealanu Omer, y más adelante dice, Bekatavla Sefer Keditut, le escribirá para ella una carta, un libro, un documento de separación. Y aquí tenemos la que es de la Shabbat de la y la, a ella y a ella. Male, Alan, igual que ahí de delante, la palabra a ella se refiere a Sefer Keditut, es decir, de escribir un documento de separación, afgán. Entonces aquí también, cuando dice no, ni tan la, le dio a ella, Bishtar se refiere a un documento. Ahora, en Liela Getzio Bekesef, aquí solamente podemos aprender la mitad de él con el dinero. O Kuló Bishtar, o toda la libertad por un documento. Getzio Bishtar Minain, de donde yo sé que también puede adquirir la mitad de su libertad por un documento. Talmud Lomar, porque dice el versículo, Ve'adla lo nifdata, o Jufsha lo nitan la. Es decir, Makishtar le Kesef está uniendo lo que se hace con un documento a lo que se hace con el dinero, y con el dinero, Makesef, Ben Kulo, Ben Getzio, se puede liberar o todo el siervo o la mitad del siervo. También Shtar, Afshtar, Nami, Ben Kulo, Ben Getzio, ya sea todo, ya sea la mitad. Continúa y dice, Bishlama le Rabbi Yosef, Batar, Leitotab. Entonces yo entiendo, funciona bien este razonamiento, según Rabbi Yosef, que ya sea con un documento o con dinero. Ahí discutieron. Hamani, entonces, como quién va la veraita, como Rabbi Hi, él es el Rabá, pero para Rabá, ¿qué opina? Que con el dinero, incluso los sabios están de acuerdo que se puede liberar a la mitad de un siervo. Resha, el principio de la veraita, que libre Hakol, va según la opinión de todos. Cefa, pero el final, ¿sí? ¿Como quién va? Como Rabbi. Es decir, la mitad va como de acuerdo a todos y el final va de acuerdo solamente a uno. Pues amarle a Rabba, ¿qué te va a decir Rabba? Dice, te va a decir, muy bien, sí, es verdad. Resha libre Akol, Sefa Rabbi. El principio va según todo el mundo, el final solamente según Rabbi. Rabbi llamar Rabbi y Rabbi dice, no, toda la veredad sigue la opinión de Rabbi. El Amatnitin, pero entonces pregunta la Gemara, según Rabbi Yosef, entonces nuestra Mishnah. De Katane, Misha Getzio Ebed, de Getzio Benjorín, ya nos está enseñando que es una persona que es medio siervo y medio persona libre. Vishtama el Rabba, según Rabba, Mokim Lebe Kesef. Vamos a establecer que fue liberado por dinero. Libre a Col, y va según todas las opiniones. Era el Rabbi Yosef, pero para Rabbi Yosef, lema, ¿sí? A lo mejor tenemos que rechazar esto y decir que la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Hi, velo que Rabbanan, y no como los sabios. Contesta la Gemara y dice, Amar Rabina, dijo Rabina, dice, Be'eber Shershene Shutafin, Bedibreakol. Estamos hablando de un siervo que pertenece a dos sabios. Y según la opinión de todos, ¿qué quiere decir? Que una cosa es que una persona libere a su mitad, tiene un siervo y quiere solamente liberar la mitad del siervo. Eso es una cosa. Pero si hay dos socios y cada uno libera toda su mitad, o sea, no está liberando la mitad de lo que le pertenece, sino que está liberando todo lo que le pertenece. Yo no puedo, dijimos, divorciar a la media mujer, pero puedo divorciar toda mi parte que corresponde sobre esa mujer. Lo mismo que ocurre con el siervo. Esta persona que son dos socios que tienen un siervo y uno de ellos libera su mitad, está liberando toda la parte que él tiene sobre ese siervo, que es solamente la mitad, y por eso ese siervo queda medio siervo y medio hombre libre. Hasta aquí llega el DAF. Que tengamos un excelente día. Jizku Beinso.